No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Una vez que sus hermanos se hubieron marchado a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿no es este el que intentan matar? Pues miren cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: a mí me conocen y conocen de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. A ese ustedes no lo conocen. Yo lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado la hora. Palabra del Señor. Yo creo que todos hemos vivido la desgracia de colocarnos en la lengua equivocada, en la vida de personas que tienen su vida destruida y quieren arreglarnos la nuestra, ¿no? Se decían los impíos razonando equivocadamente. Bueno, si son impíos, pues uno se los pasa porque sabe que están en el pecado, que están lejos del Señor. Pero cómo los complot de gente que se cree de Dios razonan sin discernimiento, razonan sin oración y razonan equivocadamente, pero aquí el tema es hacerse creer que están totalmente lúcidos para un camino espiritual diferente. Acechemos al justo. Nos resulta fastidioso. Primero Dios nos diera el don de ser justos, así causáramos fastidio por todo lado. ¿Se imagina ser justos? Se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida. Amén. Yo no sé si haya sido víctima de alguien que lo quiera destruir. Y será una víctima totalmente mortal usted, destruida, mental, física. Amén. Si no aprende a confiar y a dejarle todo a Dios, todo comentario le hará destruir su vida.
A mí me impresiona cuando en el Evangelio según San Marcos le dicen a Jesús, ¿no escucha todo lo que dicen de usted? ¿No escucha todo? Pero él nunca perdió la comunicación con su Padre, la adoración y comunicación con su Dios y su Rey Padre. Igual nos da una enseñanza que el comentario no puede afectar mi vida. Y lo va a afectar y me va a afectar cuando caminamos equivocadamente, cuando no tenemos a Dios. Se lo digo por experiencia, mañana se va a reír. Porque la razón es clara, son impíos que razonan equivocadamente. En su vida no hay oración. O sea, un tema tremendo es el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, perdón, versículo 16, versículo 3. De usted y de mí hablarán los que no conocen de Dios. Porque yo le digo una cosa, jamás me imaginé que la vida espiritual causara tanto dolor y tanta envidia. ¿Se acuerda cuando se empezaban a burlar de usted? Porque oraba. Y cuando vieron la obra de Dios, la grandeza de Dios. Os he dicho esto para que no os escandalicéis. No tiene por qué haber un escándalo en mi vida. Os expulsarán de las sinagogas e incluso llegará la hora en que todo el que os mate piense que da culto a Dios. O sea, tan equivocados estamos que pensando que muriendo dan culto al Señor. Y harán esto porque no han conocido ni al Padre ni a mí. O sea, yo siempre digo impactado de la gente que habla por amar en la vida espiritual y no entiende la dimensión del discernimiento. ¿Cuánto difamaron a Francisco de Asís? ¿Cuánto difamaron a Teresa de Ávila? ¿Cuánto persiguieron a Pío, al Padre Pío, al Santo Padre Pío? Aparentemente gente de oración, aparentemente gente en la santidad, pero gente peligrosa, cruel, que tiene a Dios en sus labios, pero que a Dios no lo tiene en su corazón, que no discierne. Y eso, si en el impío se ve mal, ¿cuánto más en la gente de oración? Perdón, que decimos ser de oración. Presume conocer de Dios. Yo pienso que, bueno, ahí dice la palabra y con todo respeto es verdad. Yo creo que en la vida no podemos presumir algo que se va a notar siempre. O sea, el tener a Dios se nota en la vida, se nota en la alegría, se nota en el alma, se nota en la paz. Y se llama a sí mismo Hijo de Dios. Amén. Y esa es la vida. Nos considera moneda falsa y nos esquiva como impuros. Mañana usted va a esquivar esto que vive la palabra, va a esquivar a esa gente. Si no la esquiva usted, Dios se la quitará de su vida. Si nosotros no somos capaces de eso, Dios va a quitar lo que no es. Y sería un criterio de oración primero, que Dios quite lo que no es de Él en mi vida. Y no tratar con hipocresía, sino, claro, nos considera moneda falsa, punto. Y nos esquiva como impuros. Pero ¿quién lo dice? El pecador. ¿Quién lo dice? El impío. ¿Quién lo dice? El que razona equivocadamente. ¿Quién lo dice? El que no está en la palabra de Dios. Y el tremendo problema de esto es que terminan dirigiendo la vida de muchas personas. Terminan destruyendo. Proclama dichoso el destino de los justos y presumen tener por padre a Dios. Veamos si es verdad lo que dice. Comprobando cómo es su muerte.
Si el justo es hijo de Dios, Él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. Si el justo es hijo de Dios, ¿qué afán? ¿Cuándo tendré esa superconfianza en el Señor? Esa total seguridad que me da no la palabra ni la mente, sino la experiencia, sino el conocimiento, sino el haberme llenado de Dios y entender cómo Dios me explica, cómo Dios me llena, cómo Dios me toma para hacerme una plaza fuerte, una muralla invencible. Un hombre con la seguridad no de gesticular, no de hablar, sino con la seguridad profunda de la experiencia en Dios. A punto de que estoy a morir, si es posible aparta de mí este cáliz, pero que no se haga su voluntad. Y entender que en la prueba Dios no quita la prueba, le enviará un ángel que lo consuele. Pero no lo dejó en la tumba, lo resucitó y lo auxilió. Lo someteremos a ultrajes y torturas para conocer su temple y comprobar su resistencia. Yo no sé si le había pasado a gente que habló, difamó y hoy se cansó de hablar. ¿Cuánta gente lo difamó y hoy se cansó de hablar? Hay gente que habla cosas. Hace unos días me llamaba una persona: padre, ¿cómo está? Muy bien. No le creo. Pues créame que estoy bien. ¿Por qué tengo que decir mentiras? Padre, ¿cómo está? Muy bien, hija, muy bien. Le colgué como a la hora, me llamó: padre, ¿de verdad está bien? Le dije: sí, estoy muy bien. Muy bien, gracias a Dios. Paso por un momento brillante de mi vida, tengo una fortaleza en Dios muy buena. Le hablé, pero después de que ella me colgó me quedé pensando. Le dije: mínimo a esta señora le dijeron un chisme y creyó en el chisme, no creyó en la verdad mía. Alguien le dijo que estaba mal y no creyó en eso. Amén. No pude convencerla que creyera. Amén. Porque no, eso es usted y eso soy yo, para querer un chisme. La vida de los demás solo debe importarme cuando tengo la camándula en la mano para hacer un rosario por ellos. Amén. No más. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues según dice Dios, lo salvará. La seguridad en Dios. Un hombre engusanado, un hombre muerto, un hombre totalmente perdido dijo: yo sé que mi Redentor vive y al último día me resucitará de la tierra y mis ojos lo verán cara a cara. Lo dijo un moribundo, un engusanado, un hombre que botado en el piso. Job. Lo dijo Job. ¿Cómo tener mi fortaleza? ¿Cómo tener mi confianza en la prueba? Porque en el mundo encontraremos charlatanes de Dios que uno dice: pero cuando la prueba reniega, son los primeros que van donde el brujo, son los primeros que le dicen que le lean las cartas, son los primeros porque su confianza no está por entero en el Señor. Nos aprietan, pero no nos ahorcan. Nos derriban, pero no nos rematan. Porque estamos con Dios. Amén. Así discurren, pero se equivocan, pues los ciega su maldad. ¿Los ciega qué? Su maldad. Su maldad. A ustedes no tiene que cegarlos, sino la tranquilidad, el gozo de Dios, la paz de Dios. Yo vuelvo y se lo repetiré siempre. Jamás me imaginé que convertirme en un hombre de oración me diera tanta felicidad en mi vida. Jamás me imaginé que el orar continuamente pudiera llegar a tener la mejor calidad de vida. No necesito ni un reloj de marca, ni una ropa de marca, no necesito nada de eso. Porque ya tengo la marca propia que me colocó el Señor, gozo y felicidad en mi vida. Tengo el uniforme divino por dentro, que era el que me interesaba, no el uniforme de la apariencia por fuera, que es el que le interesa a usted, cómo me ve. Amén.
Amén. ¿Qué problema de Jesús? Subió abiertamente y predicó. Me encanta cuando me persiguen y me dicen, Padre, no puede predicar aquí. Me acuerdo siempre de Jesús cuando le dijo a Herodes, ve y dile a ese zorro. Me impacta esa palabra de Jesús. Que yo predico aquí, hoy predicaré aquí y predicaré mañana en tal lado. Y pronto recuerdo un pasaje de la Biblia que dice, los envío por el mundo entero, vayan por el mundo entero. Y recordaré una palabra de San Pablo encadenado y evangelizando, porque yo estoy en cadenas, pero la palabra del Señor no está encadenada. Y eso me enseña Jesús. Jesús reclama un pueblo valiente, un pueblo que conquista, un pueblo que se levanta, un pueblo que lo intenta, un pueblo que sin miedo debe ser como Felipe cuando llegó a Samaria, que llenó de alegría toda la ciudad. Entonces algunos en Jerusalén dijeron, ¿no es este el que intentan matar? Pues miren cómo habla abiertamente y no le dicen nada. Hijo, si Dios está si el proyecto mío es de Dios, si el proyecto que me encomendó el Señor es de Dios, ¿yo por qué tengo que tener miedo? Pasaré por tribulaciones, pasaré por pruebas, pasaré por purificación, pasaré por difamación, pasaré por todo eso. Pero aunque encamine por cañadas oscuras, nada temo, mi Señor, porque tú vas conmigo. Estaba en un plan de Dios, era enviado del Padre, era enviado, era la verdad, era nuestro Redentor, era nuestro Salvador. Les quería decir, hacer entender, yo soy el enviado de Dios. Yo he venido a salvarlos, a darles una palabra de vida, a meterlos en el mejor plan de la historia de la salvación, a meterlos en el plan de la historia de la felicidad, del gozo, de la paz. Cuando conozcamos verdaderamente a Dios y brille en mi vida, en mi corazón, la experiencia con Dios es un Dios que vive dentro de mí, grita, Dios se manifiesta, Dios habla. A mí me conocen. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó, a mí me conocen. Quisiera tener esa palabra clara, conocer a mi amado. Yo le pido a Dios que me dé muchos años de vida, pero sobre todo para irme de esta vida conociendo a Jesús. No pido más en mi vida, conocer a Jesús. Y conocen de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, yo soy el enviado del Padre. Entiéndalo, fariseos. Entiéndalo, comunidad judía. Entiéndalo, pueblo de Israel. Entiéndalo, querido hermano, comunidad, cuerpo y sangre. Que Él es el enviado de Dios con una misión especial: darnos a conocer la misericordia, darnos a conocer el poder de Dios, darnos a conocer lo majestuoso que es Dios, darnos a conocer el cumplimiento de la palabra en nosotros. Me impacta cuando le manda a preguntar Juan el Bautista: ¿eres tú o debemos esperar a otro? Y Jesús les dijo: espérense y ven. Y los muertos resucitan, los ciegos ven, los cojos andan. Ve y dile a Juan lo que han visto y oído. Dios es poder, Dios es milagros, Dios es sanación, Dios es liberación. El reino de Dios es solamente manifestación de un Dios poderoso. Cuando vino a invadir la tierra, habían pobres, habían leprosos, habían necesitados. Hoy es lo mismo. Hoy, ¿cuántos necesitan de encontrarse con Dios y que salga el demonio de la droga, de la opresión, el demonio que los tiene ciegos, que no los deja hacer nada, el demonio que nos tiene ciegos en el pecado, el demonio que nos tiene ciegos envejeciendo en brazos ajenos? ¿Cuántos necesitaríamos hoy ese Dios que invada mi vida, que rompa el cansancio, la tristeza, las dudas, los miedos? Y no un pueblo charlatán, es que yo no. Porque un pueblo de oración es un pueblo que se sumerge en el silencio, en la adoración, en la contemplación, y empieza en su vida a entender la grandeza de ese Dios bueno. A ese ustedes no lo conocen, no conocemos al Padre. Yo lo conozco porque procedo de Él y Él me ha enviado. Jesús es el enviado del Padre. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es el Dios con nosotros. Jesús es el Emanuel, Dios con nosotros.
y viene a vivir en mi vida. Por eso este cuerpo tiene que caminar hacia la santidad, caminar hacia una vida hermosa. Creo en Dios. Nuestro Señor.